¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por conectarse. Hoy una temática súper interesante que va a ser motivo de un ciclo de 3 encuentros. Lo hemos denominado nuevo ciclo de problemáticas digitales de niños, niñas y adolescentes. El primer encuentro que se da el día de hoy vamos a estar hablando sobre parenting, los peligros en la privacidad, seguridad y datos de los niños, niñas y adolescentes como problemática jurídica y su abordaje legal. El próximo lunes continuaremos con el tema de material de explotación y abuso sexual infantil artificial, una temática muy actual, la producción sintética, su abordaje normativo y casuístico y el bien jurídico protegido. Y por último, el lunes 8 de septiembre estaremos tocando el tema de grooming, el ciberacoso de niños, niñas y adolescentes en los servicios de la sociedad de la información, dañosidad y cursos de acción. Nos acompaña la doctora Joana Caterina Faliero, PhD, ya es disertante hace mucho tiempo de Microiris Argentina, con ella hemos armado muchos ciclos. Para quienes no la conocen, y el currículum lo leo en la primera clase de cada ciclo porque es extenso. Ella es doctora en Derecho en Protección de Datos Personales en el área de Derecho Civil, Facultad de la UBA, especialista en Derecho Informático, misma universidad, directora del programa de actualización en abogacía de datos, Data Governance, Data Compliance, Data Ethics, Data Analytics, algoritmos, InfoSec, ciberseguridad e eDiscovery, Facultad de Derecho UBA, directora del curso independiente de posgrado en actualización de Data Privacy, Data Protection, Data Governance y Compliance, LPDP, GDPR y DPO, InfoSec y CiberSec, anonimato, perfilamiento, identidad y evidencia digital, misma universidad. Directora de Faliero Attorney at Law, consultora internacional, asesora y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe y Unión Europea en Derecho Informático, directora de los posgrados en ciberconflictos, ciberincidentes y ciberinteligencia, en ciberdelitos, hacking y aspectos legales de la evidencia digital, en Derecho Informático Avanzado, RegTech y FinTech, y Derecho Informático Avanzado, LegalTech, IA y Algoritmos, Facultad de la Universidad de Palermo. Profesora titular de la materia Régimen Legal de Datos, de la especialización en criptografía y seguridad de la informática y la maestría en ciberdefensa de la UNDEF. Integrante del Comité Académico del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas y profesora titular del Derecho en Ciberespacio y Derecho Internacional en el Ciberespacio 1 y 2. Autora de 8 libros, entre ellos La protección de datos personales, de Editorial Ad Hoc, El derecho al anonimato, misma editorial, Infosecurity, seguridad informática, ciberseguridad, hacking to hack and not to jail, misma editorial, año 2023. Disertante nacional e internacional y amiguísima de la casa. Bienvenida, Joana. Bueno, muchísimas gracias, Irene. Como siempre, muy feliz de compartir ciclos con Microjuris Argentina bajo tu excelente coordinación, moderación, organización. Así que bueno, súper agradecida como siempre y arrancamos un ciclo que como bien conversábamos con Irene, estimamos que las temáticas son realmente, realmente preocupantes, sobre todo por los diversos abordajes que estamos viendo últimamente que transcurren en relación a estas temáticas y por otra parte también por la falta de tipificación de tantas otras. Así que bueno, vamos a estar abordando varias cuestiones interesantes a lo largo de los próximos encuentros. Así que bueno, sin más, comenzamos entonces, Irene, con esta primera charla de este nuevo ciclo de Masterclass del segundo semestre de 2025. Nuestro primer encuentro, como bien anunciaba Irene, va a tratar sobre la temática de sharenting. Simplemente para introducirlo, es una problemática que, como vamos a ver, repercute en particular sobre cuestiones penales informáticas, sobre cuestiones en materia de protección de datos personales, así que es muy preocupante. De hecho, vamos a estar obviamente en los subtítulos de lo que es el planteo de esta charla, tratando los peligros en la privacidad, en la seguridad y en los datos de los niños, niñas y adolescentes como problemática jurídica y su abordaje legal. Así que bueno, sin más, arrancamos este primer recorrido sobre este punto, el tema de sharenting.
simplemente a modo introductorio y como siempre realizamos en charlas anteriores, situarnos en tiempo y espacio contextualmente en un entorno sociocultural económico en el cual la explotación de los datos personales es la regla y donde la gente se sobreexpone permanentemente como práctica totalmente habitual a través del uso de la generalización en el caso de las tecnologías. Hoy en día no se le sigue diciendo muchas veces nuevas tecnologías, la realidad es que ya nuevas no son. Están entre nosotros hace mucho y deberíamos empezar a asumir ciertas cuestiones de responsabilidad respecto de las mismas que nos faciliten un poco más el abordaje responsable sobre todas estas cuestiones. Entonces tenemos un surgimiento, una masificación de estos usos, una generalización del uso, pero no necesariamente una generalización del uso responsable. Y el otro tema es este tema del aceleracionismo. Hay cada vez, como siempre les digo, mayores volúmenes y velocidades de procesamiento, de intercambio de información, pero al mismo tiempo también mayores capacidades de qué se hace con esa información que naturalmente circula. Y todo esto a nivel jurídico nos trae, como siempre les digo, nuevos escenarios a nivel problemático, fáctico, relacional, normativo, como es el caso naturalmente del sharing. Y esto tiene que ver con varias cuestiones de la era de datos. Por un lado, el manejo de las identidades digitales de los individuos, el perfilamiento que se logra de los titulares de los datos y los nuevos principios, derechos y obligaciones que tenemos que cumplir en estos contextos digitales, también respecto de los niños, niñas, adolescentes, sobre todo por la sensibilidad y la criticidad que revisten los datos pertenecientes a este grupo más vulnerable de lo que es la infosfera a nivel digital. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por sharenting? Estamos hablando de una palabra anglosajona que se conforma a partir de la unión, de la fusión de dos términos. Share es compartir en inglés y parenting, el tema de la paternidad, o sea, paternar. La unión de esto, de realizar esa cuestión de compartir lo que se realiza en lo que es la crianza de los niños, niñas y adolescentes, redunda finalmente en esta práctica que estamos comentando de los padres, ¿sí? Específicamente de madres, padres, de compartir, en el caso en redes sociales, eh, todas las imágenes, videos y demás en relación a estos puntos, ¿no? Simplemente y por práctica también de formación profesional, voy a pedirles a los que tengan, en el caso, transcriptores de inteligencia artificial, que por favor salgan, ¿sí? De la sala, ¿sí? Y lo apaguen. Y después, Irene, por favor, te molesto con co-host de la otra cuenta homónima Sí, mía. cómo no. Gracias. Entonces, esta cuestión de compartir, ¿sí? Compartir permanentemente fotos, en el caso, videos, información de múltiples formatos, definición, tipología sobre los menores de edad. En el caso, bueno, obviamente la problemática se centra, ¿no? En la cuestión de los padres, madres y demás, pero la realidad es que lo puede hacer cualquiera. El tema del sharenting viene también por extensión con quiénes, y bueno, con la familia, con los allegados, con los amigos. Una fiesta de cumpleaños, las fotos de todos los asistentes a una celebración familiar, a un encuentro social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, no, en situaciones de estas características? Bueno, una pérdida de control físico de datos que nosotros cedemos, porque esa es la, como decirles, la palabra técnica en lo que respecta al tema datos. Estamos específicamente cediendo datos a terceros, a contextos de procesamiento que nosotros no controlamos, que son desconocidos, que por lo general, como vamos a ver más adelante, se rigen por términos y condiciones de privacidad que en términos generales son naturalmente abusivos y riesgosos. Y bueno, vamos a seguir obviamente con los riesgos ahora a continuación. Pero esto es, la acción del sharenting puede arrancar con esto que parece ser la buena intención de un tipo de socialización que existe en la era digital,
como una forma de expresarse, de documentar la crianza, de compartir lo que se hace y compartir la vida familiar, social, desde lo cultural, pero la realidad es que tiene serios y muy profundos impactos, no solamente en lo inmediato, sino ultraactivos, futuros, respecto de los niños, niñas y adolescentes que pueden verse afectados por ello. ¿Y todo esto por qué? Porque yo siempre les digo, cuando se pierde la guarda física del dato, perdemos el control sobre los datos. Y esto no es menor, perdemos el control y perder el control implica prácticamente no tener capacidad de saber dónde está el dato, quién lo procesa, qué hace con él, con quiénes los intercambia, cuánto tiempo lo conserva, en qué condiciones lo hace y cuántas veces también puede reiterarse el daño que tal vez nosotros logremos solucionar momentáneamente. Y esto obviamente tiene que ver con la trazabilidad de los datos. Hoy en día todo lo digital deja traza, esa llamada huella digital, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, afecta inexorablemente la privacidad, la protección de datos personales, la seguridad y la autodeterminación informativa de los niños, niñas, adolescentes. Y después veremos y después conversaremos todas esas cuestiones que pueden ser por la explotación por parte de terceros de esos repositorios de datos disponibles para las más diversas y espurias acciones, como puede ser el caso del acoso, el bullying, la suplantación digital de la identidad. Todos estos temas que naturalmente después vamos a estar charlando también en los próximos encuentros, particularmente el de la semana que viene, que es esta generación de lo que seguramente alguna vez ustedes oyeron hablar, que se le decía en el pasado pornografía infantil, que muy lejos de ser adecuado el término, estamos hablando de material de explotación o de abuso sexual infantil o de niños, niñas, adolescentes, y en el caso que hoy en día se puede generar de manera sintética, artificialmente, a través del uso de inteligencia artificial generativa y a través del uso de deepfakes. Esto es un gran capítulo. El problema es que hoy en día los padres, madres, familiares, allegados, amigos, etcétera, etcétera, están alimentando, como decirles, el repositorio permanente de datos. ¿Por qué? Bueno, porque todos lo hacen. Y también es el gran, como decirles, el gran problema de, bueno, si alguien lo hace, todos siguen la misma conducta. Lamentablemente a veces en lo digital sucede esta cuestión. Y voy a señalarles un punto bastante paradojal, que es el tema de, a ver, la fatiga de privacidad. Esto tiene que ver más con cuestiones de orden psicológico o psicosocial que verdaderamente jurídicas. O sea, si nosotros hablamos de la fatiga de privacidad, hablamos de esta cuestión de la gente que, si bien reconoce que en los entornos virtuales existen determinados y específicos riesgos, lo claro es que más allá de eso, esa cuestión de estar permanentemente expuestos a la idea de que en el caso la privacidad puede verse amenazada por determinados tipos de prácticas, la impotencia respecto de lo que se puede hacer en materia de contratación y demás, y lo engorroso muchas veces que le parece a la gente por una cuestión tal vez de falta de familiaridad respecto de la protección o de la autodefensa digital, lleva a que, a pesar de conocer los peligros, no hagan nada y queden en una suerte de estado de parálisis por el cual no se previene, se conoce de los peligros, pero no se deja de hacer lo que se debería evitar. En esa cuestión de la fatiga también cae la práctica del sharenting. Bueno, todos lo hacen. No puedo ser el único madre-padre que no se muestre en esta aldea digital como orgulloso de su hija, hija o adolescente. Entonces estamos permanentemente en esta cuestión de también de la imitación de ciertos comportamientos que naturalmente son riesgosos, ¿sí? Son riesgosos. Luego vamos a estar charlando, justo en el chat lo están mencionando, vamos a estar charlando de la casuística local e internacional sobre este tema más adelante. Entonces, este concepto, para decirles un poco la cuestión historicista, fue acuñado, a ver, en el 2012 y estamos en el 2025 y sigue dando que hablar y sigue escapándose muchas veces por la tangente de las problemáticas en materia de datos. Es natural, todos nos relacionamos a través de las redes sociales, a través de las redes de comunicación. El problema es que esos repositorios de imágenes, esa forma que nosotros tenemos de registrar nuestras vidas, no solamente es utilizado por nosotros, puede ser permanentemente explotado y utilizado analíticamente y explotativamente por terceros de formas lícitas, ilícitas,
benefactoras o espurias. Y después tenemos una problemática que es natural, de esa nueva forma que nosotros tenemos de vivir nuestras experiencias. Esto tiene que ver con el concepto de intimidad. Luego vamos a hablar del reconocimiento de la intimidad, pero también en esa modernidad de la cual estamos charlando, existe esta forma de vivir de forma exógena, de vivir hacia afuera, de estar permanentemente hiperconectados y en esa, como decirles, hiperconectividad, estamos permanentemente volcando por esa presión social de estar conectados más y más datos de manera absolutamente innecesaria. Esa sobreexposición genera lesiones sobre la autodeterminación informativa. Y acá nos da obviamente una cuestión paradojal, ¿no? En materia de datos, siempre hemos muchas veces caído a esta cuestión del control parental. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado respecto de la gestión de los niños, niñas, adolescentes y sus datos en los servicios de la sociedad de la información. ¿Y a qué se recurre? Bueno, a la responsabilidad parental, luego hablaremos de eso, y al control parental. Y aquí justamente estamos hablando de una práctica nativa de los padres, ¿sí? O sea, justamente estamos hablando de quiénes deberían ser los guardianes de los datos de los niños, niñas, adolescentes, los que deberían tomar las decisiones responsables sobre los metadatos, los datos, los subproductos de procesamiento de los niños, niñas, adolescentes, y nos queda esa pregunta, ¿realmente son los más indicados para tutelar este tipo de decisiones cuando vemos que estas prácticas lamentablemente ocurren y hasta generan, como han visto en el chat y vamos a charlar más adelante, una litigiosidad curiosa, interesante y necesaria? Entonces, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué pasa este fenómeno? Está claro que, por un lado, las plataformas tienen su cuota parte, como decirles, de culpa. ¿Por qué? Porque estimulan el uso, estimulan la interacción y facilitan la publicación de manera permanente de información. Esto es, eh, hay que publicar, y cuanto más se publica, más interacción se tiene, más llegadas se tiene, más seguidores se tienen, más likes se tienen. Y este proceso, naturalmente, a nivel psicológico, es un proceso adictivo. No nos vamos a meter porque obviamente la cuestión de psicología nos excede, pero está claro que esto existe. Y después, obviamente, ¿qué tenemos? La presión social de la cual yo les hablaba, que a nivel conductual, el hecho de operar sobre las unidades familiares para que compartan de manera permanente, de forma exógena, las fotos, los datos de los niños, niñas, adolescentes, es algo permanente y no menor. Y sobre todas las cosas porque esa presión social se ejerce sin educación, sin formación, sin capacitación. Por lo tanto, quienes llevan adelante estas acciones no tienen una conciencia plena sobre las implicancias de la sobreexposición de los menores en Internet. Entonces, con las mejores de las intenciones, terminamos teniendo obviamente un resultado absolutamente nefasto que puede generar todos los riesgos que vamos a comenzar a comentar ahora. Ahora, ¿cuáles son, como decirles, los factores que generan ese impulso en el caso del sharenting? Y por otra parte, también esta cuestión de que los niños, niñas, adolescentes hoy en día nacen directamente con perfiles e identidades digitales signadas ya por esta práctica precedente, aun cuando estos no han podido empezar a disponer de sus datos. Siempre, seguramente lo deben haber visto, la primera foto, y claro está que es una foto que refleja un dato de carácter sensible, de salud, biométrico, que se publica de los niños, niñas y adolescentes. La ecografía. Arrancamos desde la panza, ¿sí? Arrancamos desde la gestación y empezamos a compartir los datos desde ese momento. Luego los primeros pasos, luego las interacciones a nivel escolar y ni hablar también de las interacciones con terceros a nivel escolar. ¿Cuántas anécdotas, madres, padres que estén aquí asistiendo, además de ser letrados, han visto situaciones en las cuales, por ejemplo, un fotógrafo de colegio postea o sube las fotos ya sea a alguna cuenta de una red social o de una red de comunicación, o les devuelve lo producido por las fotos de un acto y demás a través de esos medios?
Y tenemos serios problemas que ahora después vamos a empezar a señalar. Entonces hay un tema de esta creación y esta alimentación que recibe esa identidad digital del niño, niña, adolescente, aún antes de que él mismo nazca, compartiendo todo, ¿sí? Todo de manera absolutamente temprana. El otro problema es que, al igual que todos los medios y los soportes digitales, nos generan, y siempre esto lo he señalado, si ustedes tuvieran que reflejar ahora qué sensación sienten al estar en el marco de una videoconferencia, está claro que cualquiera de ustedes me va a decir, me siento totalmente seguro. Y esta es la falsa sensación de seguridad. Los medios virtuales nos generan esa sensación de espacio contenido, con efectos de carácter abstracto, pero no materiales, con amenazas que no son inminentes, ni a nuestras vidas, ni a nuestros derechos, ni a nuestras libertades, ni a nuestra integridad psicofísica o salud. Entonces, publicar, por ejemplo, esto que les mencionaba antes, publicar una ecografía se siente inofensivo, se siente natural y por cómo nos lo preparan las mismas redes sociales, hasta se siente orgánico. Es lo que todos hacen, es lo que debo hacer, es lo que siento en este contexto dataísta y digital, por lo tanto no tengo ninguna percepción de peligro inminente y tampoco de daño. Entonces, ese acto se siente como inofensivo. Y tenemos este problema de lo digital. Hasta que no se ve el daño cara a cara y el riesgo cara a cara, muchas veces se subestiman los efectos. Lo mismo sucede con el fenómeno, y esto lo hemos compartido en otros ciclos con microjuris. Los invito a que busquen en el repositorio de doctrina digital los ciclos anteriores. Y hemos compartido casos, por ejemplo, de cuestiones bancarias en materia de estafas y demás, y vamos a también seguir compartiéndolo a lo largo de este semestre. ¿Y qué es lo que nosotros nos encontramos? Personas, obviamente, usuarios que a nivel virtual no ven el peligro. ¿Hasta qué? Hasta que les ocurre. Y esto es exactamente lo mismo. La falsa sensación de seguridad condena obviamente a los usuarios y por obviamente consecuencia a los niños, niñas y adolescentes arrastrados por ello. Y después tenemos algo peor, que es como decirles, la normalización de la práctica. Estamos anestesiados, nadie se indigna a la hora de ver la ecografía prenatal. Nadie comenta claramente, ¿no? Imagínense, sale un posteo de esta categoría y todos van a comentar cosas positivas, está normalizada la práctica. Nadie va a salir de manera efusiva a decir, por favor, remove esto que estás colocando allí, es un dato sensible de salud de esa persona por nacer, no lo hagas. Nadie. Claramente le van a decir a esa madre, padre, etcétera, qué bello bebé, que está creciendo, etcétera, etcétera, y va a responder positivamente a ese estímulo. Entonces, tenemos esta cuestión aquí justo en el chat mencionaban mandato social, o sea, tenemos esa influencia recíproca, padres con padres, influenciadores, famosos, y el efecto imitativo a nivel social es muy, muy complejo. Entonces, esto que parece obviamente común, normal, espontáneo, fresco, descuidado y demás, es altamente peligroso, altamente riesgoso. Y por otra parte, es accesible. La facilidad, la usabilidad de las tecnologías hace que todo esto sea intuitivo. Una persona que tal vez no es capaz de configurar con condiciones profundas de privacidad o de seguridad, por ejemplo, un dispositivo de telefonía móvil, sí es capaz de subir, por ejemplo, esa misma ecografía. Por lo tanto, cualquiera de ustedes diría, bueno, en la disonancia cognitiva que nos provoca lo que les estoy comentando, ¿cómo puede ser que la misma persona logre realizar una práctica de estas características, pero al mismo tiempo no logre asegurarse en materia de datos de ciberseguridad y demás? Bueno, existe esto que persistentemente les he dicho a lo largo de los últimos años, que es los usos subdesarrollados de las tecnologías. La gente masivamente está educada en hacer qué? En hacer, obviamente, y generar estos usos que son absolutamente simples, que son intuitivos, que son estimulados, que son facilistas, que no requieren de formación específica y que se realizan sin más, sin mucha reflexividad. Por lo tanto, acá tenemos obviamente un punto muy, muy complejo. La facilidad estimula el uso.
Y después tenemos esto que mencionaban justamente en el chat, el mandato social, que yo lo simbolizo con la presión social. Hay una expectativa colectiva, pujante, que presiona tanto de los entornos familiares, los entornos socioafectivos, lo mismo, los entornos de las amistades, de los allegados, que fomentan la publicación de toda esta tipología de datos. De hecho, en esta era digital, en esta era dataísta y algoritmocentrista, como siempre les digo, lo que no se publicó no ocurrió. Por lo tanto, si la persona debe demostrar que ha vivido, tiene que postearlo y tiene que dejar traza de ello. Si no deja traza de ello, nada ha ocurrido. Por lo tanto, se comparte el éxito, se comparten las interacciones, se comparte la vida para dejar testimonio de ella de esa manera. A lo largo y ancho de toda la humanidad y de toda la historia, las personas han buscado dejar testimonio de lo que hacen. El problema en la actualidad es que el testimonio es granular. Antes podríamos decir, bueno, mismo, ¿no? En las pinturas en las cavernas, desde, no sé, la era prehistórica se dejaban pinturas que evocaban circunstancias sociales importantes para un colectivo social y demás, pero nosotros estamos posteando absolutamente todo lo que está sucediendo, paso a paso. Ya no es celebrar el nacimiento del niño, niña, sino lo que estamos celebrando es permanentemente todo. Mi primera visita al médico, mi segunda visita, la tercera, el baby shower, etcétera, etcétera, etcétera. La revelación, por ejemplo, del género, como tantos videos muestran, imágenes muestran. Y si la persona no realiza eso, bueno, no está incluida en esa ceremonia ritual social. Y hoy en día la publicación permanente de datos y de metadatos, ¿sí?, es una presión para pertenecer. Como nosotros estamos prácticamente perteneciendo de conformidad con esa identidad exógena que vamos construyendo digitalmente, si nosotros no publicamos, dejamos de construir esa identidad. Por lo tanto, hay que alimentar, como decirles, ese monstruo permanentemente para tener alguna huella, alguna traza de lo que se hizo. Y solamente tómenlo por el opuesto. Hemos visto muchos especialistas que se han conectado de áreas, por ejemplo, de la Defensoría, de Penal y demás. Tomemos el ejemplo, por el contrario, una persona sin traza digital hoy en día hasta es considerada por lo contrario una persona peligrosa. Ustedes buscan a alguien, si esa persona no tiene ningún perfil de ninguna red social, ninguna publicación, ninguna imagen posteada y demás, se pondrán a sospechar de ese fantasma. ¿Cómo pudo alguien haber sobrevivido el año 2025 sin tener traza digital? Ya directamente es un reaseguro social que la persona tenga traza digital, porque esperamos esa transparencia informática permanente, tercerizada en las individualidades. Y por otra parte también porque logramos ¿qué? Conexión familiar, conexión social, conexión cultural. Es nuestra forma de vincularnos actualmente en el marco de este dataísmo. Si no publicamos, no pertenecemos, si no pertenecemos, no nos relacionamos y quedamos asistémicos. Entonces estamos buscando compartir ese estilo permanentemente. Ahora vamos hacia las consecuencias. Porque todo esto puede parecer muy, como decirle, psicológico, social, cultural, pero hay consecuencias tangibles, ostensibles en el marco de lo que es el tema de datos. Por esto es una problemática de datos. Totalmente coincido con lo que dicen allí en el chat. Entonces pasamos a las consecuencias del sharenting y por eso lo que comienza con buenas intenciones termina con efectos devastadores. Los primeros efectos devastadores, naturalmente, los riesgos de seguridad. Y hablo de seguridad generalmente. O sea, de forma total. Seguridad física y seguridad lógica. O sea, estoy hablando de seguridad física. ¿Por qué? Porque esa información puede llevar a riesgos físicos sobre esos niños, niñas, adolescentes. No es solamente el riesgo de la ciberseguridad del niño, niña, adolescente, sino que el riesgo también es el acceso al menor. Pensemos la tercera clase que vamos a compartir, grooming. Yo ya tengo un menor perfilado, sobreexpuesto, etcétera, 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 y puede ser la punta del ovillo de luego algo que se materializa como grooming. Lo mismo con acoso, por ejemplo, digital, ciberacoso, el robo de datos.
la explotación sexual infantil, el abuso sexual infantil. Y luego, bueno, otras cuestiones como la suplantación digital de la identidad, la generación de deepfakes, como veremos, la clase próxima. Por lo tanto, es muy complejo, la seguridad se desdobla en lo físico y en lo lógico. Y el sharenting puede tener impactos en los dos extremos, no solamente en lo virtual, no se queda contenido en la red social el riesgo que se impacta sobre el niño o niña adolescente. Y después tenemos la privacidad, la protección de los datos personales, la intimidad. Está claro que se puede violar a través de estas acciones la intimidad de los niños, niñas y adolescentes. Y por algo muy simple, los niños, niñas y adolescentes no están brindando a la hora de que se realice unilateralmente esta práctica su consentimiento para la publicación de su imagen, de su voz, de sus datos y datos de las más diversas tipologías, porque como les decía, vamos desde la ecografía, vamos desde datos de salud, vamos datos sensibles, datos biométricos, datos de todas las tipologías que se imaginen y datos personales identificatorios. Y esto genera, como les digo, una trazabilidad de datos, una huella digital, una identidad digital que nosotros no podemos borrar, que no podemos controlar, que excede a nuestra capacidad, por ejemplo, de eliminación. ¿Por qué? Y bueno, porque alguien puede quedarse una copia de aquello que ha sido subido. Es decir, yo puedo tener la ilusión del control, borrando el perfil en la red social concreta en la que he subido algo, pero lo cierto es que la redistribución que pudo haber existido de ese dato, de ese metadato, ya ocurrió a mi pesar. Por lo tanto, no es contenible el tema de la réplica de las consecuencias dañosas o riesgosas. Y además de estos riesgos, daños de los cuales vamos a estar charlando, algo que no se logra apreciar, que creo que es el daño espiritual que se le puede causar al niño, niña, adolescente respecto de este tema de la sobreexposición no consentida, que lo hemos visto en algunos casos tal vez más paradigmáticos, con otras situaciones, por ejemplo, de índole laboral y de cuestiones, ¿no?, de niños, niñas, adolescentes que participaban de actividades laborales, públicas, con impacto social y demás. Pero el problema de la salud mental de los niños, niñas, adolescentes no es menor. Los niños, niñas y adolescentes, como consecuencia del sharenting, no solamente pueden sufrir las consecuencias de haber sido sobreexpuestos de manera no consentida, lo cual les puede generar naturalmente angustia, sofoco, abrumación, por consecuencia obviamente de lo publicado, sino también por consecuencia de otras prácticas que pueden llegar a ejercer terceros sobre ellos como consecuencia del conocimiento de esos datos. Bullying, ¿sí? ¿Alguna vez oyeron la palabra? Bullying, cyberbullying. Es decir, los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de situaciones más complejas que escapan el entorno virtual en el cual se realizó esa sobreexposición y cuya solución sigue siendo igual de dificultosa a esta acción primigenia. Entonces, el otro punto en esto que les comentaba, ¿no?, del conglomerado de lo mental, de la salud y demás, el tema reputacional. Aquí también los padres deben, y hablo genéricamente padres, es decir, estoy utilizando genéricamente ese vocablo para todas las figuras afines y demás, tienen que tener en cuenta esta cuestión del impacto sobre esa identidad digital, como decirles, que se construye del niño, niña, adolescente. Porque esos perfiles que pueden parecer una cuestión lúdica, social, familiar y demás, son perfiles que también construyen la trazabilidad reputacional de esa persona en ese contexto virtual del futuro. La gente desconoce si lo que coloca luego va a servir, por ejemplo, para el perfilamiento y luego la toma de decisiones basadas en esas valoraciones personales automatizadas de esos niños, niñas, adolescentes, luego en su adultez. Por lo tanto, tenemos un grave problema. Lo que estamos realizando ingenuamente no muere, no fenece en la infancia de ese niño, niña, adolescente. Lo estamos exponiendo a todos estos riesgos de seguridad, de identidad, de reputación, de privacidad, de manera obviamente ultraactiva en el tiempo y sin consentimiento, sin la figura natural del consentimiento.
lo que nos puede también generar litigiosidad y problemas legales posteriores, lo que tampoco es menor. Entonces, ¿qué riesgos identificables? Claro, tenemos, bueno, les pueden suplantar la identidad, pueden crearles perfiles falsos para venta, la creación de los deepfakes que veníamos hablando, la creación de magna artificial, los repositorios de imágenes de niños, niñas y adolescentes, y bases de datos con los más diversos fines explotativos. ¿Y qué cosas se suelen decir? Y aquí estamos también en una cuestión que por lo menos a mí, como profesional de estas temáticas, me provoca disonancia cognitiva, que es esta cuestión de decirle a los padres cómo evitar los riesgos. Y voy a resumirlo de manera muy clara, cómo se evita el riesgo no publicando. Se suele decir, bueno, reflexionen antes de publicar. No basta la reflexión, hay que aniquilar la acción de publicar. No es colocarse empáticamente en el lugar del niño, niña, adolescente, decir qué pensaría él si estuviera. No, no, evitarlo. ¿Por qué? Porque esa voluntad todavía no se puede manifestar, no ha nacido. Por lo tanto, de la única forma que yo puedo evitar el daño es no publicando. Después instar a la reflexión de la privacidad, utilizar herramientas de privacidad. No basta, porque las condiciones contractuales y los entornos de procesamiento no son externos, son cadenas de producción que nosotros no manejamos. Por lo tanto, decirle a un padre, utiliza herramientas de privacidad. Estás publicando en una red social que solamente compartís con tus amigos y está protegida la cuenta. Bueno, podés publicar en un entorno controlado. La realidad es que las condiciones y los términos contractuales son los mismos para esa cuenta con candado como para la cuenta sin candado. Entonces, la realidad es que de la publicidad no se vuelve digitalmente. De la pérdida de la guarda del dato no se vuelve. Por lo tanto, esto de brindarle ilusiones a los padres sobre cómo evitar los riesgos del sharenting son eufemismos para evitar, eludir la antipática solución de no publicar, que es la única vía, como decirles, de control sobre estas temáticas. Eh, entonces, proseguimos con... aguarden un segundito. Proseguimos entonces con esta cuestión de la búsqueda de alternativas, ¿no? Cuando nosotros consentimos, esto para que ustedes se den cuenta, cuando nosotros consentimos estas cuestiones, ¿sí? Lo hacemos a través de, vulgarmente, esto hemos dado muchas charlas, como decirles anteriormente, sobre el tema en relación, por ejemplo, al caso de WhatsApp en su momento cuando efectué la denuncia sobre los términos y condiciones abusivas de los cambios contractuales que han habido hace unos cuantos años atrás. Nosotros cuando estamos en una aplicación, en una red social, en una red de comunicación, encontramos políticas de privacidad, condiciones de privacidad que tienen obviamente una conformación que son adhesivas, formularias, sujetas a cláusulas generales predispuestas y que contienen ¿qué? Prácticas cristalizadas en cláusulas abusivas sorpresa, y que en términos generales engendran, primero, perfilamiento generalizado, toma de decisiones sobre esos perfilamientos, publicidad dirigida, absolutamente invasiva, granular, sesiones irrestrictas de carácter no consentido, transferencias internacionales de datos muchas veces a sitios que no poseen niveles adecuados de protección, permisos irrestrictos y de muy poco control para el uso comercial o la explotación comercial, ¿sí? En el caso de los datos, así que no distingue, no discrimina el tema de si el dato es de niño, niña, adolescente o el dato es nuestro. No, las transferencias, las sesiones, la explotación se realiza de manera indiscriminada. Y algo que no se toma en cuenta también es la pérdida de la propiedad intelectual de las imágenes y las limitaciones que muchas veces existen a los derechos de los usuarios de eliminar las publicaciones. Si bien, sí, o sea, pensemos lo siguiente, si bien podemos, ¿no? Decir, bueno, como decirle, siguiendo la filosofía de la doctora, bueno, vamos en contra de las cláusulas abusivas y peleamos por tenerlas no convenidas. Lo cierto es que, como decirles, la abusividad va a ocurrir igual a pesar nuestro y luego la litigiosidad purgará la situación de las abusividades que nosotros detectemos en el caso en el contrato.
Por lo tanto, las soluciones ex post, cuando tenemos un niño, niña, adolescente como víctima, no nos sirve. Tenemos que actuar a través de un norte preventivo y precautorio. No tenemos que decir, bueno, vamos a consentir esas políticas, vamos a adherir esas políticas de privacidad, esas condiciones y después lucharemos por purgar, porque el daño está hecho. Y luego tenemos el otro tema, los servicios de la sociedad de la información. Naturalmente, no han sido pensados para niños, niñas y adolescentes. Más allá de que los niños, niñas y adolescentes estén integrados a esas realidades virtuales y que también por sus propias presiones, como decirles, de orden social, cultural, educativo y contextual a nivel global, estén presionados a estar permanentemente presentes y como podemos señalar, como nativos digitales, estén del otro lado de la brecha digital, estén hiperconectados y no podamos mantenerlos aislados. Aquí el problema es lo que hacemos nosotros con sus datos. Porque está claro que una persona por nacer no publica la ecografía suya. Por lo tanto, en el caso de las redes sociales, ¿qué tema tenemos? Bueno, la edad mínima. Y la edad mínima suele ser, y esto después lo podrán obviamente profundizar, buscar y demás, es el tema de, obviamente, el quantum etario, cuando consideramos que los niños, niñas y adolescentes pueden, ¿no? En el caso, acceder a los servicios que prestan las redes sociales más conocidas. La mayoría de ellas establecen edades mínimas en el orden de los 13 años. Y está claro que esos contextos tampoco están preparados para niños de edades superiores o adolescentes de edades superiores a los 13 años, ¿sí? Solamente para tener una idea del consentimiento, que es lo que nos importa en materia, obviamente, de datos. Nosotros necesitamos, naturalmente, para poder procesar los datos, necesitamos del consentimiento del niño, niña, adolescente. Esa es la gran paradoja de toda esta situación. En el sharenting se prescinde del consentimiento. Así que vamos a hablar de consentimiento porque eso es justamente lo que estamos saltando para poder realizar esta acción. Nosotros tomamos el consentimiento como esa exteriorización de la voluntad, en el caso del titular del dato, que tiene obviamente todo el derecho de prestar esa expresión, esa exteriorización. ¿Y cómo tiene que ser el consentimiento? Se los he dicho hasta el hartazgo. Tiene que ser libre, expreso, específico, informado e inequívoco. Tiene que tener todos estos elementos para ser válido. Si no, el acto no fue consentido. Si no, la publicación no fue consentida. Nuestra codificación civil y comercial ya contiene previsiones sobre qué es lo que se considera acto involuntario. Y en el caso de nosotros, para el consentimiento por actos lícitos, la edad es de 13 años. Prosiguiendo con los niños, niñas, adolescentes y la cuestión relacionada a lo que es la capacidad progresiva, nosotros reconocemos que los niños, niñas, adolescentes tienen esa capacidad progresiva. Esto es que nuestro derecho ha evolucionado en cuanto al reconocimiento de diferentes, como decirles, estadios de capacidad a los efectos de ir realizando, permitiendo la realización de ciertos actos jurídicos. Sin perjuicio de que la mayoría de ellos, obviamente, la totalidad van a poder ser realizados en la mayoría de edad cuando la adquieran, ciertos actos van progresivamente, como decirles, autorizándose. Esto es, a ver, una generalización. ¿Por qué? Porque está claro que el nivel madurativo dependerá de cada caso concreto. Es decir, la autonomía progresiva se toma de manera genérica, esta cuestión de la gradualidad del desarrollo, del avance, de la madurez, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, pero lo cierto es que cada caso concreto naturalmente es un mundo. Entonces, ¿qué calificaciones tenemos nosotros? Nosotros denominamos o solemos denominar adolescentes a aquellos que tienen entre 13 y 18 años y luego dividimos, ¿no?, estas diversas capacidades en diferentes puntos, de 16 a 18, un estadio, y de 13 a 16 el otro salto, ¿no?, en lo que respecta a esa adolescencia. Ahora, en lo que respecta de cuestiones, y esto nos excede nuestra charla, pero sin perjuicio, como especialista de salud, siempre abordo integralmente estas cuestiones, los adolescentes entre 16 y 18 están obviamente capacitados o considerados como adultos para la toma de ciertas decisiones respecto del cuidado del propio cuerpo, que ese es
otro tema que excede esta charla, pero que también tiene que tener y lo tienen que tener presente respecto de la capacidad progresiva, ¿no? Esto también está regulado en la codificación civil y comercial. Por cuestiones de brevedad, no voy a obviamente ahondar en la reiteración del articulado. Pero volcándonos en el tema de la disposición de los datos de los niños, niñas, adolescentes, o sea, el ejercicio de la autodeterminación informativa de los niños, niñas y adolescentes. Siempre, y esto no es nuevo como decirles, de nuestra era digital, los niños, niñas, adolescentes siempre han estado muchas veces sobreexpuestos. Lo hemos visto en la década de los 90 con programas televisivos. Yo no sé si ustedes recuerdan que muchas veces eran programas de juegos y demás donde se llevaban a niños, niñas, adolescentes, se los exhibía, participaban, jugaban, etcétera, etcétera, y se naturalizaba ese fenómeno. La registración de lo que se hacía de esa manera tenía una trazabilidad mucho más, como decirles, controlada, compactada, pero por la falta de medios masivos de comunicación que permitieran una facilidad de reproducción, como si hoy en día, por el contrario, ocurre con las tecnologías de la información y la comunicación, donde tenemos otros flujos de información muchísimo, muchísimo más veloces, identificados, por otra parte, más frecuentes, además de más veloces y con mayores capacidades de entrecruzamiento, relacionamiento y demás. Por lo tanto, el escenario es totalmente diferente. Hoy en día, cuando exponemos a un niño, niña, adolescente, la viralización, la difusión puede llegar a ser obviamente masiva. Así que hay que tener mucho cuidado porque de la otra manera la difusión era mucho más costosa a nivel histórico comparando, ¿no? Por ejemplo, el panorama que teníamos cultural en la década de los 90. Entonces ahora esas intrusiones, justo como lo mencionan así en el chat, la masificación, es mucho más intrusiva, es mucho más profunda y genera un carácter, como decirles, de entidad viva, permanente. ¿Por qué? Y bueno, gracias al perfilamiento sistemático. En el caso de las redes de comunicación y las redes sociales, aportan a ese entrecruzamiento una enorme, enorme cantidad de intermediarios que cada uno funciona con su rol específico y demás, pero con esta cuestión de compartir permanentemente los datos también se entrecruzan y perfeccionan los perfilamientos. Y esto genera, obviamente, una mayor criticidad. Ahora bien, la intimidad, la privacidad de los niños, niñas y adolescentes no es algo que no esté reconocido a nivel normativo. Nosotros tenemos una convención de los derechos del niño y esa convención sobre los derechos del niño claramente explicita, como tantísimos otros tratados en materia de derechos humanos, ya estamos hablando de una convención que fue incorporada a nuestro ordenamiento, ensanchando nuestro bloque de constitucionalidad, donde específicamente se dispone que los niños también serán libres, obviamente, y no serán objetos de injerencias arbitrarias o ilegales a su vida privada, a su familia, a su domicilio, a su correspondencia. Hablemos de correo electrónico, mensajería, etcétera, etcétera. Y después lo otro, ni de ataques que fueran ilegales a su honra o a la reputación de los niños, niñas y adolescentes. Y que tiene derecho a que la ley los proteja de esto. Y por otra parte también se han efectuado observaciones generales, específicamente hay una observación general del año 2021 que específicamente apunta a la protección de ese interés superior del niño, el derecho de no ser discriminado, o sea, el principio de no discriminación, al derecho a desarrollarse, a tener en cuenta las opiniones de ese niño, niña, adolescente. Y por otra parte también, cómo proteger a los niños, niñas, adolescentes en estos entornos digitales que naturalmente son entornos hostiles para la niñez y para la adolescencia, innegablemente hostiles. Entonces, hay también otros tratados que podemos colateralmente en materia de derechos humanos aplicar. Sí, claro está, nuestro bloque de constitucionalidad ha incorporado muchísimos en materia de protección a la intimidad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos ellos también apuntan a la protección de la intimidad como derecho, que naturalmente es, como decirles, la raíz de lo que después nosotros tenemos en nuestro artículo 43, párrafo tercero, con la incorporación constitucional del habeas data, que genera esa ley fundamental de orden público, en sus cuestiones obviamente generales, no procedimentales, que es nuestra ley de protección de datos personales 25326. Ahora bien, en todo esto hay otros también compromisos internacionales homólogos, que si bien
no son parte de nuestro sistema jurídico, sí es importante tener en cuenta que existen otros instrumentos a nivel internacional y esta preocupación de la cual estamos hablando no es novedosa. En el caso de esto también fue mencionado el tema específico, como decirles, tanto en Europa, pero en particular en Latinoamérica, lo que es la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, donde particularmente se enfoca en la protección de los niños, niñas, adolescentes, reconociendo esa especial vulnerabilidad de esa población, de este grupo en los entornos virtuales, como les decía, entornos que son hostiles, que son peligrosos y en los cuales se tiene que salvaguardar ciertos bienes jurídicos elementales de los cuales si dañamos, generamos daños o riesgos, no se pueden volver hacia atrás. La integridad de los niños, niñas y adolescentes, la intimidad y la privacidad de los mismos. Por lo tanto, estas preocupaciones que les estoy diciendo han sido normativizadas. No estamos en un entorno, como decirles, anómico. Y a nivel local y en relación a leyes generales, también tenemos previsiones, como se ha dicho en nuestra Codificación Civil y Comercial Unificada, que ha venido a constitucionalizar el derecho privado, ciertos principios elementales que también podemos aplicar en esta materia. La inviolabilidad de la persona humana, entre ellos, o sea, tenemos nuestra incorporación de este principio, la protección respecto de las afectaciones a la dignidad, y lo mismo en lo que respecta a la disposición de los derechos personalísimos. Por lo tanto, tenemos a nivel local una protección adecuada que también hasta plasma la misma protección al derecho a la imagen que existía antes en la regulación velezana. Ahora, obviamente, cambiado el artículo 53 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces pasamos obviamente al tema de la capacidad progresiva, entendido ya ahora con todo este, como decirles, contexto normativo, respecto de los niños, niñas, adolescentes y la disposición de sus datos. ¿Dónde estamos parados con todas estas previsiones de orden jurídico? Y bueno, está claro, los adolescentes tienen y se debe respetar respecto de los mismos ese principio de autonomía progresiva o de capacidad progresiva. Y aquí tenemos una suerte, como decirles, de consenso. Pueden ejercer su derecho a la imagen siempre y cuando este derecho no los afecte negativamente o se la utilice o se la explote de forma indebida. Así que no tenemos una utilización irrestricta del derecho a la imagen como sí puede suceder con adultos que consientan de manera libre, expresa, específica, informada e inequívoca. Sino en el caso de los adolescentes tenemos que priorizar la no afectación de carácter negativo o pernicioso sobre el niño ni adolescente. Desde los 16 años, los niños, niñas y adolescentes tienen la capacidad de consentir y de autorizar ese uso de la propia imagen, siempre y cuando no existe esa vulneración, como les decía, de derechos, no haya una afectación negativa. Y en el caso específicamente que no se realice un uso indebido de carácter, como decirles, explotativo. Y acá simplemente mencionar las deficiencias normativas, porque hasta ahora les he comentado todo lo que brilla y ahora comentaré lo opaco. Nosotros tenemos una ley de protección de datos personales, como les indicaba, la 25326, todos sus principios, derechos y obligaciones también deberían extrapolarse a los niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de lo cual cabe decir que la ley 25326, obviamente por su propia historicidad, no mencionaba la tipología de los datos de los niños, niñas y adolescentes o los niños, niñas y adolescentes respecto de la disposición de sus datos. Esto recién se introduce a partir de la regulación del RGPD, Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018 y a partir del cual muchísimas regulaciones a nivel internacional y obviamente local, regional, europeo comenzaron a actualizarse. ¿Qué es lo que sucede con la nuestra? Nuestra ley no se encuentra actualizada, sin perjuicio de lo cual por suerte, no lo ha sido, porque los proyectos tampoco, sin perjuicio de tomar en espíritu una morfología articulada de esa regulación respecto de los datos de los niños, niñas, adolescentes, o los niños, niñas, adolescentes y los servicios de la sociedad de la información, adaptaba lo del RGPD, pero de una forma bastante incierta y además con un sistema de consentimiento en el cual el consentimiento dejaba de existir como principio general y pasaba a ser una de 6 condiciones legales para el tratamiento de datos, ¿no? Como bases legales para el tratamiento de datos. Por lo tanto, en ese contexto, los niños, niñas y adolescentes tenían todas las de perder
Sobre todo porque los adolescentes muchas veces, y los niños, o sea, podemos hablar en general, niños, niñas y adolescentes, son obviamente el grandísimo objeto de industrias muy, muy voraces de procesamiento de datos como lo es la industria del gaming. Por lo tanto, los niños, niñas y adolescentes son el target justamente, ¿no? de avances muy, muy complejos respecto de su privacidad. Y por ello, si tenemos un cambio en la norma, tenemos la necesidad de que ese cambio sea lo más perfecto posible para no dejar a los vulnerables aún más vulnerables de lo que lo son en la situación jurídica actual. Por lo tanto, todavía tenemos esta deuda regulatoria que les estoy comentando, todavía no tenemos una disposición específica sobre los datos de los niños, niñas y adolescentes, pero sin perjuicio de ello, lo que tenemos muy en claro son ciertas pautas de orden, como decirles, interpretativo. O incido acá con lo que dicen en el chat, cuestiones de consentimiento siempre deben ser requeridas. Y sobre el interés superior del niño, nosotros específicamente tenemos una ley de protección integral de los derechos del niño, donde se coloca esta misma directriz junto con el tema del derecho de autonomía progresiva, de la intimidad y de la dignidad, que es la protección justamente del interés superior del niño, también en otro de sus artículos, el derecho a la vida privada, a la intimidad familiar, que no es otra cosa que esto, mantener, preservar la intimidad del núcleo familiar, evitando obviamente estas prácticas, el derecho a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, y obviamente esto también lo tenemos en el caso, ¿no? En el caso otros países que también han tomado, como decirles, situaciones o disposiciones relativas a lo mismo, sobre todo cargando obviamente a los padres con ciertas responsabilidades en lo que respecta a la gestión del derecho de imagen de los niños. En el caso, Francia ha tomado, como decirles, sus pasos en el año 2024. Y por otra parte, también otro caso ha sido el de España. España ha hecho algunas, como decirles, modificaciones que articuladas se establece un foco especial, ¿no? Particularmente sobre la intimidad y la privacidad y la imagen de los niños, considerando naturalmente cualquier acción contraria a ello, intromisiones, ¿no? Ilegítimas sobre esa privacidad de los niños, sobre todo cuando no pueden brindar su consentimiento. Y esto implica, naturalmente, como decirles, un menoscabo, ¿no? A la honra, a la reputación de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces también otra de las cosas a las cuales se apunta frecuentemente es al tema del equilibrio. O sea, cuando nosotros señalamos muchas cuestiones en materia de datos, con cuestiones de derechos y demás, suele existir, como decirles, algunas cuestiones de tensiones de derechos y tensiones de obligaciones. Entonces, muchas veces la temática, ¿no? del sharenting, como les decía, con estas ilusiones del control del pasado, también se buscaba o se perseguía esta cuestión de el equilibrio en materia de derechos, en materia, como decirles, de principios. Y está claro lo que tenemos en la mesa a nivel jurídico son bienes jurídicos muy importantes para equilibrar. Si es que existiese, y lo digo en potencial porque naturalmente voy a compartirles mi opinión profesional en esto, como les he dicho antes, en la ilusión del control, la única práctica que evita todo es la no publicación, no los eufemismos. Y en esa mesa, ¿qué bienes jurídicos tenemos? Bueno, por un lado ese derecho de autodeterminación informativa, la privacidad, la intimidad, la protección de datos personales, la dignidad, el proyecto de vida del niño, niña, adolescente, la calidad de vida de ese niño, niña, adolescente, el derecho a no ser objeto de perfilamiento, el derecho a no ser objeto de valoraciones personales automatizadas de ese niño, niña, adolescente. Y del otro lado, en la balanza, ¿qué tenemos? Derechos de los padres, derechos de los familiares, derechos de los amigos, de los allegados. ¿A qué? Por un lado, muchas veces lo que se invoca, y lo vamos a ver en la casuística que vamos a estar comentando, se invoca el tema de la libertad de expresión, el derecho a compartir la vida familiar, la vida social y demás. Pero ¿a qué reflexión obviamente esto me vuelca? Está claro que podemos, como decirles, jugar dialécticamente estas tensiones, como siempre lo ensayamos jurídicamente. Pero está claro que aquí un derecho cede frente a otro, un derecho de mayor interés, que es el derecho de los niños, niñas, adolescentes, y el bien jurídico protegido de su intimidad,
¿Por qué? Y bueno, por algo muy claro. Uno es un derecho, el otro es un capricho, o puede ser una práctica social, que es riesgosa y que es modulable por adultos responsables. Pensemos por el contrario. ¿Qué pierden los niños, niñas, adolescentes si vulneramos ese derecho? Pierden algo para siempre, de forma y de imposible retrotracción. Por el otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué pierden los adultos responsables a la hora de no publicar algo? Solamente la no publicación. Y las consecuencias e impactos sociales que su adultez será capaz de absorber. Porque no podemos, de vuelta, no podemos ceder irresponsablemente a la presión social cuando del otro lado lo que tenemos es la integridad del niño, niña, adolescente. Pasamos entonces a la casuística. La casuística obviamente se va dando, va evolucionando, es interesante y como decirles, toda circula prácticamente en los mismos, como decirles, extremos. Así yo en el chat les voy a ir pasando los datos para que puedan ir, para que puedan también ir siguiéndola, buscándola y luego. En relación a esta casuística que les estoy comentando, el primer caso que voy a comentar tiene que ver de vuelta sobre la divulgación de imágenes de niños, niñas, adolescentes, en el caso una cautelar, que le impidió en el caso específico a una abuela difundir imágenes y comentarios sobre su nieta en redes sociales y en plataformas digitales. Como les digo, esta decisión confirmatoria de la cautelar fue tomada hace muy poquito, ¿sí? 19 de agosto del presente, y les da también, como decirles, un caso interesante para entender estos argumentos específicos en lo que respecta a qué es lo que dijeron obviamente los juzgadores a la hora de ratificar la medida. Y son fallos obviamente en los cuales coincido, como decirles, de forma medular con lo decidido. Otro que ha sido, como decirles, el leading case en la temática antes de que surgiera este otro que les comentaba recién. Todos estos casos, como ustedes bien saben, reglas de heredia y demás de anonimización, en algunos los datos de los niños, niñas, adolescentes han sido anonimizados, en otros simplemente figuran las iniciales. Y en el caso de vuelta, otra medida cautelar, por el cual en el caso aquí se obligaba a una madre de 3 niñas, y aquí estamos hablando ya de una influencer, una madre que tenía muchos seguidores, una cantidad importante de seguidores en redes sociales, y en este caso no, se le solicitó la abstención de subir, de difundir, de publicar información, imágenes, videos de todo tipo, formato donde aparezcan los nombres de las hijas, así como también cualquier elemento que permitiese la identificación, la individualización de cualquiera de ellas, ¿sí? Y acá tenemos el entrecruzamiento con los influencers y los tamaños de los influencers. Solamente les recuerdo que también hemos charlado sobre el tema de los influencers y la responsabilidad en materia de consumo en otro de los ciclos que hemos compartido con Microjuris Argentina. Así que bueno, también los invito en la búsqueda de esa charla que hemos dado en el pasado. Otro, sí, de los pronunciamientos. Este fue un pronunciamiento en el caso del año 2022, también ampliamente, como decirles, ampliamente conocido. En el caso de la provincia de Santa Fe, también una madre lo que se presentó fue para solicitar que el progenitor y el hermano, en el caso de la hija, se abstuviesen de publicar fotografías, en el caso de la niña. Y esto porque algunas de esas fotografías publicadas de la menor exponían a la menor con poca ropa o exponiendo datos íntimos de la misma. El caso típico, a qué escuela concurre, ¿no? Y otras cuestiones de las cuales se pueden extraer numerosísima cantidad en el caso de metadata. Y después también tenemos otro pronunciamiento en el caso de la provincia de Tucumán. Aquí les paso también otro de ellos. En el caso fue un padre el que interpuso una cautelar respecto de un niño para que la madre también cese en esa práctica que nosotros venimos charlando. Eh, en definitiva, esta casuística, a ver, de vuelta, no es extraña. Nosotros tenemos estos casos afuera, también existen tantos otros. Tenemos casos de la Corte Constitucional de Colombia, allí también les paso el antecedente, si desean. Y por otra parte también a nivel internacional con otro pronunciamiento en el caso de La Haya, sobre también
un caso en el cual estaba involucrada una influencer, ¿sí? En el cual se condena finalmente a la influencer a retirar de forma permanente todos los contenidos de redes donde aparecían obviamente sus hijos menores de edad, en el caso de 2 y de 4 años respectivamente, y solicitándoles que se abstuviera de seguir, en el caso, publicando contenido de esa índole de allí en adelante. Entonces, valga la redundancia, el impacto del sharenting no es menor. Esta construcción de la identidad digital de los niños, niñas y adolescentes puede tener consecuencias y trazas sobre toda su vida y se pueden utilizar para perfilarlos, para la trazabilidad y demás, y con efectos ultraactivos que no podemos contener. Y solamente para trazarles un paralelismo, yo he escrito un artículo hace muchos años y que realmente presenta una acción que todavía, increíblemente, no fue absorbida por el derecho argentino, que en materia de daños es y se denomina la acción de wrongful life, que es la acción del derecho de daños que se realiza por la vida que no merece ser vivida. Esto en temáticas de salud, ¿no? En temáticas de salud complejas, en las cuales la persona que nace estima que se encuentra encerrada en una vida que no merece ser vivida por el sufrimiento, el padecimiento que le provoca, y como consecuencia de ello ejercita una acción de daños para el resarcimiento de esa lesión. Ahora, podríamos pensar, como decirles, en un paralelismo de la solicitud también de daños por una vida, en el caso, que y cuya traza y constitución perjudique al titular del dato hasta el fin de su existencia. Como les decía, de la publicidad no se vuelve. Por lo tanto, ¿qué sucede si uno en la adultez se encuentra con un perfil, con una identidad digital propia que no puede manejar y que lo perjudica inexorablemente? Y esto no se soluciona, porque aquí seguramente alguno pensará, solicitamos, como decirles, un derecho al olvido digital. La realidad es que el derecho al olvido digital tiene muchísimas, muchísimas limitantes, y sobre todo en la era de la IA, donde estos datos se utilizan para muchas veces entrenar motores y ese entrenamiento no es retrotraíble. Por lo tanto, no va a ser la solución la supresión de datos, puede llegar a ser una ilusión limitada de ello. Entonces, lo que nosotros podemos estar haciendo permanentemente a través del uso del sharenting es generar una alimentación a bases de datos que nosotros, como les digo, son de terceros, no podemos controlar, que pueden tener, como decirles, de las más diversas finalidades explotativas de cualquier índole, como veníamos mencionando antes. Y la realidad es que no va a haber solución, es decir, los que han hasta ahora, y nosotros lo hemos visto y lo hemos charlado un montón de veces, sobre todo con el precedente de Corte Suprema de Justicia en la causa de Negri, podremos hablar, ¿no?, del digital cleaning de los niños, niñas, adolescentes. Bueno, seguramente algún oportunista de turno va a creer que ese kiosco va a ser muy fructífero. La realidad es que con inteligencia artificial generativa, por ejemplo, en el medio, no vamos a poder realizar esas promesas, ¿no? Por lo tanto, la solución no va a ser el derecho al olvido digital, la supresión de datos. Ahora, el impacto del sharenting, como les digo, no es menor porque también se lo estimula. ¿Y por qué se lo estimula? Porque todo es negocio. En esta era de datos, todo es un negocio. Simplemente para que ustedes se den una idea, de la misma manera que en charlas que hemos compartido con Microjury sobre la temática de inteligencia artificial les he explicado, los algoritmos no tienen generación espontánea, se hacen para lucrar más. Y lo mismo sucede con el tema de la publicación, de por qué se estimula la publicación de imágenes, de contenido, ya sea de cualquier formato, audiovisual, escrito, etcétera, en el cual figuren niños, niñas, adolescentes. ¿Y por qué? Y bueno, porque las publicaciones en las cuales están involucrados menores reciben más likes, más interacción. Habrán escuchado hablar del efecto, por ejemplo, de los gatitos en Internet. Bueno, las publicaciones en las cuales están involucrados menores reciben un 41% más de likes. ¿Quieren decir simplemente o reducirlo a si hago esto tiene más efecto que si hago esto otro? Nos basta eso, no necesitamos recurrir a ninguna estadística.
La realidad es que los niños, niñas y adolescentes traccionan en las redes. Y solamente para tomarlo como estadísticamente grosero también, tómense ustedes la molestia de preguntarles a padres, allegados, amigos, etcétera, etcétera, y preguntarles si realizan sharenting. Y lo increíble es que también, volviendo a cuestiones como decirles numéricas, cuantitativas, estadísticas, más allá de la perfección del número, todos lo hacen. Más de la mitad lo hacen. Esto significa que uno de cada dos van a responder, sí, lo hice alguna vez, lo practiqué alguna vez. Y el otro tema es que la recepción normativa, es que no todos los regímenes de protección de datos hablan de los niños, niñas y adolescentes. En el caso del RGPD sí, todavía el nuestro no. Y como les digo, se divulgan datos de todas tipologías, personales, críticos, biométricos, de salud, sensibles, etcétera. Y también varía, y esto también es algo a tener en cuenta por la peligrosidad de lo que se está publicando, el contenido publicado en el sharenting varía de conformidad también a la red social empleada. ¿Por qué? Porque hay redes sociales que, como ustedes bien saben, estimulan determinados tipos de formatos, publicaciones y demás. Por lo tanto, cada red es un nicho de un tipo de práctica específica. Por lo tanto, hay que tener también en cuenta esto. Si publicamos un video, estamos volcando muchísima más información, hasta información contextuada, física. Y pasamos y vamos ya tocando las últimas temáticas que quería abordar en la charla, en la masterclass del día de hoy, que agradezco a todos que se han estado quedando, los más de 100 que se encuentran aquí presentes y los que nos están siguiendo por Facebook. Vamos cerrando con las últimas temáticas. La responsabilidad parental. Nuestra codificación también civil y comercial también aborda la responsabilidad parental. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad parental? Bueno, ese conjunto de derechos, de deberes que tienen los progenitores respecto de sus hijos que son menores de edad y en relación a su persona como a sus bienes. Y en esa cuestión de la relación con su persona están los datos personales. ¿Para qué? Para garantizar el desarrollo pleno de esos niños, niñas y adolescentes. Y de manera tal que cuando estos alcancen la mayoría de edad puedan gestionar su vida de manera autónoma, de manera responsable, de manera voluntaria. Esto lo tenemos naturalmente enumerado en nuestra, como decirles, en nuestra codificación civil, en el artículo civil y comercial, vale la redundancia, en el artículo 639, donde se enumeran estos principios, como decirles, de la responsabilidad parental, y en el 646 específicamente sobre cuáles son los deberes de los progenitores. Si bien cuando nosotros decimos, bueno, dice algo específico como decirle sobre los datos, bueno, simplemente los lineamientos, las directrices, el espíritu del legislador a la hora de entender cuál ha sido la orientación respecto de la responsabilidad parental, nos vuelca a ciertas reflexiones finales sobre lo que nosotros deberíamos de entender respecto de la disposición de los datos de los niños, niñas y adolescentes. Ya les había adelantado mi primera respuesta. Evitar a todas luces la publicación. Naturalmente, buscar protección o tutela cautelar en casos como lo ha demostrado la casuística, que suele ser efectivo y que por suerte la permeabilidad de los juzgadores respecto de estas problemáticas se está demostrando ser por lo menos efectiva para oír esos intereses superiores y esa protección. Y lo que tenemos muy en claro, los niños, niñas y adolescentes tienen que ser oídos. En virtud de este principio, siguiendo la cuestión de la capacidad progresiva, tenemos que hacer caminar esa autodeterminación informativa de los niños, niñas y adolescentes a la altura del principio de capacidad progresiva. Y en este sentido, desde mi opinión experta, lo que tenemos que hacer es segmentar tres etapas o tres instancias de validación en el ejercicio de la autodeterminación informativa de los niños, niñas y adolescentes. Porque no tenemos esto aún, como decirles, en el sistema jurídico. Un primer instante, el momento en el cual el niño, niña, adolescente, esto estamos hablando desde los 16 años, no nos confundamos, presta su consentimiento, ¿sí? Para la libre disposición del tratamiento de sus datos en relación a la disposición de la propia imagen, consintiéndolo con obviamente esa autorización que brindan los padres, tutores y demás. Un segundo instante. ¿Por qué? Porque no hay respuesta mejor para esta situación
que el reconocimiento de esto que vengo realmente, como decirles, luchando a lo largo de los años y que ha sido directamente, como decirles, el norte de mi investigación doctoral, que ha sido la construcción del consentimiento informado dinámico y de la autodeterminación informativa dinámica como respuesta protectoria. Estamos en situaciones que tienen una variabilidad y dinamismo absoluto. Los niños, niñas y adolescentes, por esa misma capacidad progresiva, van evolucionando, van cambiando su opinión. Lo que brindaron como consentimiento pueden retrotraerlo libremente. Por lo tanto, esa segunda etapa deberá ser la convalidación de lo que es el consentimiento y el ejercicio de esa autodeterminación informativa en la niñez cuando se pase de niño a adolescente en el tratamiento de esos datos. Y luego una tercera etapa, porque estamos en una situación evolutiva, dinámica, iterativa. ¿Cuál va a ser esa tercera etapa? La instancia final de confirmación. Cuando ese adolescente llega y deviene y se convierte en adulto, que determine allí nuevamente cristalizando con su consentimiento libre, expreso, específico, inequívoco e informado, la validez de esa disposición puntual de sus datos. Porque ha llegado al punto máximo del desarrollo de su capacidad, de su autonomía, y naturalmente las decisiones del pasado, en su infancia, en su adolescencia, pudieron haber sido tomadas en un contexto diverso, con una madurez, con un desarrollo, con otras medidas diversas de gestión a nivel interno. Por lo tanto, hay que reconocer respecto de los niños, niñas y adolescentes esa autodeterminación informativa dinámica sin falta y un consentimiento informado también dinámico en virtud de la edad. Es otra de las deudas que nosotros tenemos en materia de protección de datos personales y que tanto evitaría e influenciaría respecto de la gestión de la problemática del sharenting. El consentimiento informado dinámico y la autodeterminación informativa dinámica como una respuesta protectoria. Y todo ello simplemente para reconocer y tener presentes, como decirles, estas últimas reflexiones. Ya he explicado por qué no el derecho al olvido, porque el derecho al olvido puede llegar a ser limitativo. El derecho al olvido digital es limitativo y concreto sobre el dato que se va a sustraer. Y ya vemos las limitantes fácticas de cómo se ejercita el derecho al olvido por quienes tienen el kiosco del digital cleaning. Una cosa es desindexar y otra cosa es suprimir datos. A los niños, niñas y adolescentes les soluciona la vida la supresión definitiva e irreversible de los datos, no la desindexación de algunos sitios web. Porque no estamos en cuestiones reputacionales, de socialités, de influencers, de modelos, etcétera, etcétera. Estamos en cuestiones que hacen a la dignidad, a la vida, a la autodeterminación informativa de datos, metadatos, subproductos de procesamiento de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el derecho al olvido digital no es la solución. Y por otra parte, técnicamente no es factible, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial generativa o cualquier otro tipo de modelo de aprendizaje profundo en el cual los sets de datos que se han utilizado para entrenar quedan irreversiblemente fundidos con el modelo de aprendizaje profundo. Por lo tanto, no va a ser la solución. Y si se los dicen, claramente les estarán mintiendo con esa ilusión. Como tenemos la falsa sensación de seguridad, también tenemos la falsa sensación de control. ¿Cuál es la reflexión final o las últimas reflexiones jurídicas que deseo, obviamente, como decirles, dejarles? ¿Qué nos basta reconocer respecto de los niños, niñas, adolescentes? Que los adolescentes pueden ejercer su determinación informativa y el consentimiento sobre sus datos, su propia imagen de manera válida. Está claro, el sistema lo permite y es su derecho. Pero ese derecho de autodeterminación informativa y de consentimiento, que son sus derechos humanos, que son inalienables, que son irrenunciables, que son fundamentales personalísimos, son dinámicos por su propia capacidad progresiva. Por lo tanto, al llegar a esa mayoría de edad, ese consentimiento, como decirles, y autodeterminación informativa brindada, tiene que tener indefectiblemente un carácter revisable en la adultez de ese niño, niña, adolescente, para evitar esos efectos perdurables, ultraactivos sobre la dignidad, el proyecto de vida, la intimidad y la autodeterminación informativa de ese adulto.
Y naturalmente entender que todas las condiciones de procesamiento de datos, de información y las técnicas de procesamiento, al ser estas también dinámicas, no podemos entender como perenne el consentimiento de la expresión del niño, niña, adolescente, porque está claro que cuando ese niño, niña, adolescente llega a la adultez, las condiciones de procesamiento a las cuales serán sometidos los datos que estos han dispuesto en el pasado van a ser diversas y las técnicas de procesamiento van a ser otras. Entonces, a contextos diferentes de procesamiento, con sentimientos específicos para esos procesamientos. Así que les agradezco realmente muchísimo a todos los aquí asistentes, muchísimas, realmente muchísimas gracias por todas las palabras y agradecimientos que estoy leyendo allí en el chat. Muchísimas gracias también por haberse quedado hiperextendidamente. Habíamos pautado que era hasta las 17, pero bueno, nos hemos extendido un poco más porque la temática realmente, realmente daba para extendernos. Así que les agradezco inmensamente a todos los que nos han seguido por aquí, también a través de Facebook, y simplemente cierro anunciándoles lo que compartiremos la clase próxima, la masterclass segunda de este ciclo de problemáticas digitales de los niños, niñas y adolescentes. Específicamente estaremos charlando sobre material de explotación y de abuso sexual infantil artificial, la producción sintética, su abordaje normativo y casuístico y el bien jurídico protegido. De vuelta lunes 1 de septiembre a las 16 horas. Nos encontraremos por aquí nuevamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias Irene. Te doy la palabra. Gracias, Joana. Muchísimas gracias, como siempre, por tus excelentes charlas. Acá te están agradeciendo un montón. Tuvimos muchísima convocatoria. Creo que la temática también despertó interés en mucha gente que tenía que ver con defensorías y Ministerio Público de la Defensa y demás, así que muy contentos con la participación de todos. Bueno, han estado compartiendo a lo largo de la charla algunos datos que fueron muy interesantes, algunos libros. Tengo que ir para atrás bastante porque hay muchos saludos, pero no quería dejar pasar porque estaban buenos los datos de libros como La Sociedad de la Transparencia de Byung-Chul Han, que también tiene a su vez otro título que se llama Infocracia. Después habían compartido un interesante libro sobre Paula Sibilia que se llama La intimidad como espectáculo, en la que describe la conducta individual y social de difundir absolutamente todas nuestras acciones. Alguien también menciona la novela 1984, ¿no? Y había un par de consultas al final que quiero llegar allí después de que vos compartiste la jurisprudencia. ¿Qué pasa con empresas que tienen productos para menores, como las cuentas de Mercado Libre, bancos que están trabajando para ese segmento? Es decir, ¿qué normas deben cumplir además de la ley de protección de datos? Y a su vez otra consulta más que tiene que ver con si sería necesaria una regulación en lo laboral, porque hay muchos padres y madres, digamos, familiares que ganan mucho dinero por la viralización, digamos, de los niños adolescentes haciéndoles hacer videos para marcas, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Las prácticas que hay hoy Sí. en día. Estamos teniendo realmente un modelo, justamente ahí, justo con lo que mencionaba en el chat David sobre el tema de los productos para menores. Como yo les Sí, indicaba, ¿no? Los servicios de la sociedad de la información, en términos generales, no están ni diseñados ni confeccionados apropiadamente para niños, niñas y adolescentes. O sea, está claro que nosotros cada vez avanzamos generando alguna clave, como decirles, de acceso de niños, niñas y adolescentes a servicios y a productos cada vez más complejos, y la realidad es que estos productos, que son cada vez naturalmente más complejos, arrastran también otras problemáticas que se tienen que tener en cuenta. En el caso, justamente él preguntaba qué otras normas, naturalmente, además de la ley de protección de datos personales, como les decía, no perder de vista nuestra ley también de orden público, la 24240, y toda la regulación accesoria, reglamentaria, disposiciones y resoluciones, lo mismo en materia de datos. ¿Y esto es por qué? Porque estamos convirtiendo también a los niños, niñas, adolescentes en consumidores, en usuarios de productos y servicios riesgosos. Y justamente comentaba allí el tema de los bancos, bueno, las cuentas, las billeteras digitales y también el gran problema que se ha dado y que se ha destapado también este año con un debate frondoso en la agenda digital a nivel público, que ha sido el tema de la ludopatía infantil en las redes, la ludopatía infantil online.
Por lo tanto, bueno, estas problemáticas no se agotan aquí y es muy importante, obviamente, entender el andamiaje integrado normativo para también aplicar esas normas protectorias y hermanas, ¿no? Y en lo que mencionaba Lía, también la consulta respecto de los padres, el régimen también que se tiene que velar sobre estas cuestiones es aplicarles a estos familiares también la ley 24240, la responsabilidad legal de los influencers y particularmente esa moderación y prohibición de lucro explotativo sobre datos de niños, niñas, adolescentes. Es decir, una cosa es que el padre se ocupe y trabaje en el caso de influencer, pero que no lo puede hacer explotando como objeto a los datos de los niños, niñas, adolescentes. Creo que necesitamos una regulación específica en esa materia que regule la temática de los influencers y que particularmente restrinja este tipo de abusos explotativos que lamentablemente terminan cayendo, como decirles, en atípicos y aquí, obviamente, quienes están cautivos de estas acciones, los niños, niñas y adolescentes, con todo lo que hemos charlado en el día de hoy. Muy Eh, bien. Bueno, muchísimas gracias, ahí estoy leyendo. ahí les puse a raíz de una consulta de Raúl el link porque en el formulario seguramente han estado viendo que tenemos próximas charlas y están abiertas las inscripciones, así que si les interesa, hay temáticas muy interesantes como el caso Oviedo, el tema de la tercerización, ¿no? De cuando el tema de los gerentes y directores de sociedades, si son responsables o no frente a cuestiones laborales, medidas cautelares en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso, cuantificación de la pena, la responsabilidad médica en el Código Civil y Comercial. Cuantificación del daño, y bueno, y el próximo ciclo también de Joana que falta, pero ya está abierta la inscripción que tiene que ver con daños bancarios. Bueno, les mando un saludo muy grande y agradecimiento por haberse quedado hasta el final. Gracias, Joana, como siempre. Nos reencontramos, acuérdense, el lunes próximo a las 4 de la tarde por el mismo link para continuar con este ciclo de charlas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos, gracias Irene, un saludo grande a todos, que estén A bien. todos.